7, 13 hasta 7. Y nada, se puede cambiar en 4 años. En 4 años casi todos nos reunimos mínimo una vez al mes, como diréis vosotros. Vosotros os reunís aquí una vez al mes, ¿no? ¿Habéis recibido todos la convocatoria? Esto es otra cosa. A los concejales les llega una convocatoria cuando va a haber un pleno. Y aquí hoy no estáis como concejales, pero casi. Estáis como representantes de la infancia y la juventud. Niños y jóvenes y no tan jóvenes, porque algunos ya tenéis algún añico. Y vuestros profesores y profesoras y maestros y maestras que han venido acompañándoos. Bueno, antes de empezar, aquí hay algún concejal más. Si os fijáis, está Dolo, que es Dolores Valencia, la concejal de Educación, Cultura, Patrimonio... ¿Me dejo algo? No, ya está bien. Por ahí está Pedro García Sequero, que es concejal de Economía, de Personal, de Empleo, de Formación, de Proyectos Europeos y algo más. Industria, me acabo algo. Por ahí está también Raquel Tomás, que es la concejal de Comercio, que no es poco, bueno, en Ellín hay mucho comercio. Y está Miriam García, que es concejal de Ferias, Fiestas, Agricultura y Agua. ¿Me dejo algo? Y medio ambiente, ¿ves? Me he dejado algo. Es que agua y medio ambiente lo asocio. Y aquí a mi lado, se lo decía Estrella ahora, se suele sentar en los plenos el secretario o la secretaria del ayuntamiento. Ahora tenemos un secretario que está muy ocupado, ahí arriba. Hay algún concejal más que... ¡Ay! Lucy, por favor, si es que estás detrás de la tele. Y a Anabel, digo, no veía. Lucy Carreres, que además es directora del Rosario, y Anabel son concejales de la oposición, pero que es igual de importante que el gobierno, porque como os decía, las cosas importantes de los ayuntamientos se deciden entre todos. No solo los que tienen competencias y gobiernan y salen más en la tele, no, entre todos. Porque todos representamos todos los que estamos aquí sentados representamos a los sellineros y las sellineras. Y es igual de importantes. Y decía, no se me olvida, que Estrella hoy aquí está como secretaria de este pleno. El secretario del ayuntamiento, o la secretaria, en este caso os decía que hay un secretario, pues es el que comprueba que las cosas se hacen bien, el que da fe de que las cosas se hacen bien también, el que se encarga un poco de que se hagan las actas de los plenos, donde se ponga exactamente lo que se ha dicho, los acuerdos, y nos ayuda a que las cosas, como decía, que se hagan bien, que es importante. Y luego aquí se suele sentar... Bueno, ¿tú eres? Paula, encantado, Paula. Se suele sentar la interventora, en este caso sí es interventora del ayuntamiento, que es la que dice si se puede o no se puede. La de los cuartos, como digo yo. Lo más importante de un ayuntamiento, yo siempre lo digo, no es el alcalde y los concejales, que sí, también somos importantes. El que dice si las cosas están bien hechas y la que dice si las cosas se pueden hacer. Eso es lo más importante, para que todo se haga legalmente. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces queremos que el ayuntamiento haga cosas que no puede porque no tiene competencias y eso lo dice el secretario, o no puede porque no tiene dinero y eso lo dice la interventora. Porque ideas tenemos todos y ganas de hacer cosas todos tenemos. Y los que nos sentamos aquí, hoy estáis vosotros sentados, tenéis muchísimas ganas de que se hagan muchas cosas buenas en Ellín. Pero siempre hay que hacerlas bien y hay que pagarlas, que es importante. Y ahora ya vamos a empezar. Ya yo creo que la televisión ya está organizada. Así que vamos a empezar con este pleno infantil extraordinario anual, que como os decía, puede ser semestral cuando queráis. Hoy, lunes 1 de diciembre del 2025. Os doy la bienvenida y le voy a dar la palabra a la primera teniente de alcalde y concejal de Educación, Dolores Valencia. Bueno, muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, bienvenidos a todos y a todas a este pleno, que como todos los años se celebra para estas fechas en torno tanto al Día de la Constitución como al Día de los Derechos y Deberes de los niños. La verdad es que es un gusto ver el salón de plenos así lleno con la juventud, porque al final de vosotros ese es el futuro de nuestra ciudad y de nuestro país también. Seguro que venís con muchísimas propuestas, algunos, como viene establecido en el orden del día de este pleno, los más jóvenes, los alumnos de primaria, pues hablaréis un poco sobre cuáles son los derechos y deberes de los niños. Y ya los mayores, pues sí que es el momento de poner un poco en aprieto tanto al alcalde como a los concejales con preguntas y demandas de lo que os gustaría que fuera vuestra ciudad.
La verdad es que luego en este pleno se celebra, como estábamos diciendo, pues en torno a este Día de la Constitución y los derechos de los niños, y es importante que sepáis tanto los derechos como los deberes, porque muchos os pensáis a lo mejor que solamente tenéis derechos a recibir cosas, pero es importante también saber cuáles son vuestros deberes y vuestras obligaciones. Dentro de los derechos, ¿cuáles son algunos de los derechos principales que tenéis los jóvenes y los niños? Pues tenéis el derecho a la educación, todos estáis aquí porque pertenecéis a alguno de los centros educativos de nuestra ciudad. Tenéis el derecho a esa educación, a ir al colegio, al instituto, a aprender. Tenéis el derecho también a recibir una atención sanitaria. Tenéis el derecho a la protección, a estar seguros, sobre todo seguros también de los malos tratos. Y yo creo que todo desde las instituciones también pues, se lucha para que eso se lleve a cabo. Tenéis derecho también a expresar lo que pensáis y el derecho a ser escuchados. Y de hecho, por eso estáis hoy aquí, para que nosotros os escuchemos y tomemos buena nota de vuestras preocupaciones y de las inquietudes que tengáis los más jóvenes y los niños. Pero también tenéis deberes. ¿Qué deberes? Pues tenéis el deber de estudiar, el deber de esforzaros, porque como estaba diciendo, de vosotros es el futuro. Entonces, si vosotros desde pequeños no ponéis ese granito de arena, pues hay que conseguirlo entre todos. Tenéis también el derecho la obligación, el deber de respetar a otras personas y respetar las ideas. Aquí, como estaba diciendo el alcalde, en este salón de plenos, nos reunimos los concejales, cada uno tenemos diferentes ideologías, pero sobre todo lo importante es que aquí nos escuchamos todos y nos respetamos. También vosotros estáis en colegios, cada uno en vuestro colegio, en vuestro instituto. ¿Y cuál es uno de los deberes que tenéis? El deber de respetar las normas y respetar las reglas que os ponen vuestros profesores y en cada uno de vuestros centros educativos. Y sobre todo también, como ciudadanos y como gallineros, tenéis el deber de cuidar y mantener limpia la ciudad, porque al final es una ciudad que es de todos vivimos en ella y queremos que sea pues lo más segura posible, lo más limpia posible y lo más acogedora posible. Al igual que vuestras casas, vuestros padres o vosotros os encargáis de limpiarlo y de cuidarlo, pues también tiene que pasar lo mismo con la ciudad. Es un sitio en el que todos vivimos y tenemos que hacer de Ellín un sitio siempre mejor. Así que, una vez más, bienvenidos a este pleno y pues en cuanto dicte el señor alcalde, pues vamos a dar comienzo con él. Pues muchas gracias. Pues vamos a empezar ya. El punto primero, introducción del Día de la Constitución. ¿Te doy la palabra? ¿Les doy la palabra? ¿Ya lo has hecho? Pues ahora voy a hablar yo un poco, que a mí me gusta hablar cuando hablan los demás. El Día de la Constitución, sabéis que no soy, que es el 6 de diciembre, que es el sábado. Obviamente juntarnos el sábado es un poquito más complicado. Pero aquí tenemos el libro de la Constitución. No sé si os habéis dado cuenta que hay un libro que cuando un ciudadano o ciudadana de Ellín toma posesión del cargo de concejal, jura o promete su cargo poniendo la mano en la Constitución. Jurar o prometer ya depende de cada uno, pero en la Constitución eso es invariable. La Constitución es el documento, que es muy grande, el documento que nos hemos dado todos los españoles hace ya años, pero bueno, ha habido pequeñas modificaciones, pero en el año 78 nos dimos todos ese documento para convivir y llevarnos bien y que todos tengamos derechos y obligaciones. Y por eso hoy estamos celebrando este pleno, porque los derechos y obligaciones, como decía Dolores, pues no solo son de los mayores, sino también son de los niños. Así que, si parece bien, no tenéis nada más que decir en este punto, vamos a pasar al punto segundo, que son derechos del niño, y vamos a aprovechar que estáis los alumnos de educación primaria y de educación especial, Cruz de Mayo también, para que vayáis diciendo uno a uno, o en grupo, no lo sé, creo que uno a uno, los derechos del niño. Le doy la palabra a Dolores Valencia. Vale, pues estáis aquí colocados pues tanto los alumnos de primaria, que estáis en las primeras filas, y luego de secundaria, bueno, y el Cruz de Mayo, que están en la parte de atrás. Así que vamos a empezar, si os parece, por orden. Enar es la primera niña que está aquí, entonces ya le va a ir dando la palabra, empezará Enar, luego seguirá Álvaro, Miguel, Hugo, y así sucesivamente, hasta pasar a esta primera fila que tenemos por la otra parte, y luego finalizarán este punto primero los alumnos del Cruz de Mayo, que están allí ubicados, que son, bueno, acabarán de la Olivarera, pero seguirán con Olaya y Rosé, y luego después estarán también Manuel y Carlos, ¿vale? Entonces, perdona, Olaya no ha venido, vengo yo el representante de ella. ah, vale, Oye. perfecto. ¿Cómo te llamas tú? Cristina. Cristina.
Tenemos derecho a estar protegidos sobre la violencia y de cualquier maltrato. Tenemos derecho a jugar porque jugar también es parte de ser felices. Escuchar, prestar atención. Lo que hoy está pasando en el mundo necesita una solución. Niños que trabajan desde que sale el sol, sin ropa, alimento ni calefacción. A veces no nos dejan hablar, no nos prestan atención, nos encienden el televisor y zanjada la cuestión. Algunos en lugar de un beso nos dan un pescozón. Aunque seamos pobres, ricos, blancos o de color, los niños necesitamos amparo y protección. Si vamos a la escuela, aprendemos un montón, pero también necesitamos del juego y la diversión. Pero ha llegado el momento de ponernos en acción. Hagamos algo, digamos al mundo entero cuál es nuestra opinión. Yo os propongo que les digamos a todos aquello que en 1994 aprobó la Convención. Pintemos nuestros derechos, démosle color, que recuerden los mayores que se puede hacer un mundo mejor. Y a vosotros, niños, os decimos, ser solidarios es sembrar amor, no callarse ante las injusticias, dejar el egoísmo, guardarlo en el cajón. Adelante pues, recordemos los derechos que aprobó la Convención. Primero, igualdad, todos iguales, todos diferentes. Segundo, la protección, los intereses de la infancia lo primero, por favor. Identidad, ser uno mismo. Calidad de vida, salud y bienestar. Quinto, integración, cada cual según su necesidad y capacidad. Sexto, el amor, sentirse feliz, comprendido y aceptado. Séptimo, educación y juego, aprendiendo a ser personas. Octavo, auxilio, SOS, que somos niños. Noveno, denuncia contra el abuso y la explotación. Décimo, la solidaridad, niños y niñas del mundo unidos. Y para terminar, un mensaje de esperanza, un mensaje de ilusión, la ilusión de un mago que para todos quiere un mundo mejor. Pobrecitos, los niños que no tienen nada, no tienen dinero, no tienen casa, no tienen país, ni tienen escuela, pero tienen hambre y también guerra. Si yo fuese un mago de traje y sombrero con mucho poder, mandaría las guerras y el hambre desaparecer. Derecho a la identidad. Tenemos un nombre, una nación y una familia. Creemos que este derecho es importante porque es lo que te hace ser una persona única y al mismo tiempo pertenecer a una familia y una nación. Derechos a no ser forzados a trabajar en condiciones peligrosas. Derecho a la salud y alimentación, a recibir atención médica y a tener una alimentación adecuada. Derecho a la protección especial, a recibir cuidados para su desarrollo físico, mental y social, especialmente si tienen alguna discapacidad. La Declaración de los Derechos del Niño fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959. Esta declaración reconoce a los niños y niñas los derechos que se plasman en los siguientes principios. Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, credo o nacionalidad. Derecho a una protección especial, oportunidades y servicio para su desarrollo físico, mental y social en condiciones de libertad y dignidad. Derecho a un nombre y una nacionalidad. Derecho a la salud, alimentación, vivienda y recreo. Derecho a una educación y cuidados especiales para los niños y niñas física, social o mentalmente disminuidos.
derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y en todo caso en un ambiente de afecto y seguridad moral y material. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente de los niños sin familia o sin medios de subsistencia. Derecho a recibir educación y a disfrutar del juego. Derecho a estar en todas las circunstancias entre los primeros que reciben protección y auxilio. Derecho a ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No se permitirá el trabajo antes de una edad determinada. Derecho a formarse en un espíritu de solidaridad, comprensión, amistad y justicia entre los pueblos. La Constitución española no contiene un capítulo específico dedicado exclusivamente a los derechos de los niños, pero los garantiza a través de principios generales y artículos específicos, principalmente el artículo 39. Además, la Constitución incorpora los derechos de los niños reconocidos en los acuerdos internacionales ratificados por España. Artículo 39 de la Constitución española. El artículo 39 es el pilar fundamental de la protección de los menores. Protección integral. Establece que los poderes públicos aseguran la protección integral de los hijos, independientemente de su filiación, habidos dentro o fuera del matrimonio. Igualdad. Proclama la igualdad de todos los hijos ante la ley. Asistencia de los padres. Impone a los padres el deber de prestar asistencia de todo orden a los hijos durante su minoría de edad. Acuerdos internacionales. Dictamina que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Esto es clave, ya que remite la conversación sobre los derechos del niño de la ONU y otros tratados, integrando sus postulados en el ordenamiento jurídico español. Otros artículos relevantes. Además del artículo 39, otros preceptos de la Constitución que protegen a la infancia incluyen el artículo 14, que garantiza la igualdad de todos los españoles ante la ley, sin discriminación por razón de nacimiento, lo cual ampara directamente a los menores. Artículo 18. Protege el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, derechos que la ley limita para garantizar la protección de la juventud y la infancia. Artículo 20.4. Establece límites a las libertades de expresión e información, especialmente en lo que respecta a la protección de la juventud y de la infancia. Artículo 27. Reconoce el derecho a la educación, un derecho fundamental para los niños. En resumen, la Constitución española garantiza los derechos de los niños a través de una protección específica y de la remisión de convenios internacionales, asegurando su bienestar y desarrollo integral. Derecho a expresar tu opinión. Los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y la madurez del niño. Con tal fin se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todos los procedimientos judicial o administrativo que afecte al niño, y sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado en consonancia de las normas de procedimiento de la ley nacional. Artículo 7. Derecho a un nombre y a una nacionalidad. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos. Los Estados partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resulta de otro modo apátrida. Nos
Nos dicen que todos los niños tienen derecho a un nombre desde que nacen, a ser registrados oficialmente y a tener una nacionalidad que los identifique como parte de un país. Este derecho nos parece muy curioso porque nunca habíamos pensado en lo importante que es tener un nombre. Si no tuviéramos nombre sería muy raro, como si no existiéramos. También tener una nacionalidad que nos ayuda a saber de dónde somos y nos hace sentir que formamos parte de un lugar y que tenemos derechos allí. Derecho de pensamiento, conciencia y religión. Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho fundamental a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, lo que incluye la libertad de tener creencias, cambiarlas o no tenerlas, y manifestarlas de forma individual o colectiva. El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión está consagrado en varios documentos internacionales y nacionales. Algunos son Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos del Niño y legislación nacional. Importancia del derecho. Este derecho es crucial para el desarrollo de los niños y adolescentes, ya que les permite explorar y formar sus propias creencias y valores. Conclusión. Es fundamental que se promueva un entorno donde los niños y adolescentes puedan ejercer su derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, sin temor a represalias. Esto incluye la educación sobre la diversidad de creencias y la creación de espacios seguros para la expresión de sus pensamientos y creencias. Derecho del niño a la salud y los servicios sanitarios. Los niños y niñas tienen derecho a acudir a centros médicos cuando están enfermos y que les puedan curar. El derecho del niño a la salud está reconocido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Este derecho implica asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al acceso a estos servicios sanitarios, sino el bienestar físico, mental, social y espiritual de un niño. Países como España han incorporado este derecho en su legislación. Se destacan desafíos en el acceso a servicios de salud, especialmente en países de desarrollo. Los altos costos de atención médica dificultan la realización de este derecho. En resumen, todos los niños tienen derecho a la salud y a recibir atención médica. Aspectos claves del derecho a la salud: acceso a servicios médicos, bienestar integral. Esto incluye la atención psicológica y el cuidado para evitar problemas emocionales. Entorno saludable, que incluye hogar limpio, alimentos nutritivos y agua potable. Prevención y educación, por ejemplo, vacunas. Hoy queremos hablar de algo importante, los derechos de los niños. ¿Sabías que todos los niños del mundo tenemos derechos? Eso significa que hay cosas que nadie nos puede quitar. Primero, tenemos derecho a vivir seguros y a que nos cuiden. Ningún niño debería pasar hambre ni estar sin casa. También tenemos derecho a ir a la escuela, porque aprender nos ayuda a cumplir nuestros sueños. Otro derecho es a jugar y divertirnos, porque todo no es estudiar. Jugar nos hace felices y nos ayuda a crecer sanos. Además, tenemos derecho a que nos escuchen. Nuestras ideas importan, aunque seamos pequeños. Por último, todos los niños somos iguales. No importa el color de nuestra piel, el idioma que hablamos o dónde vivimos. Todos merecemos respeto. Así que recordemos, los derechos no son regalos, son cosas que nos pertenecen y juntos podemos cuidarlos para que ningún niño los pierda. Hoy queremos hablar de dos derechos muy importantes que tenemos todos los niños y niñas. El primero es derecho a la educación. Todos los niños y niñas tenemos derecho a ir a la escuela y a aprender. ¿Qué significa esto? Que todos los niños tenemos que poder ir al colegio, aprender cosas nuevas y tener maestros que nos enseñen. Ir a la escuela no solo es para sacar buenas notas, también es para descubrir lo que nos gusta, hacer amigos y prepararnos para el futuro. El segundo derecho es el derecho a la igualdad. Todos somos iguales, sin importar si somos niños o niñas, el color de nuestra piel, el idioma que hablamos o dónde vivimos. Ser diferente no significa que alguien valga menos, al contrario, las diferencias nos hacen especiales. Este derecho nos recuerda que nadie debe ser tratado mal por ser distinto. Todos merecemos respeto. Gracias por vuestra atención.
Hola, nosotros somos María y Marcos de sexto de primaria del Colegio San Rafael y hemos elegido el derecho de la educación gratis. Todos los niños y adultos del mundo necesitan tener o que hayan tenido educación para tener un punto de inteligencia y saber leer y escribir, que son dos cosas muy importantes para cualquier persona. Si tienes esa inteligencia y esos dos valores tan importantes, puedes tener muchas más cosas brillantes en un futuro próximo o lejano. Por ejemplo, comprar una casa o una entrevista de trabajo. Con este mural que hicimos el 25 de noviembre en nuestro cole. Os hablamos del derecho 15 de la infancia. Derecho a ser protegido de la violencia. En el cuadro podéis ver nuestra huella. Y nuestra identidad. Hugo, Esther, Gaby, Vila, Encarni, Adela, Cristi, Vero, Marta, Julia, Elena, Olaya, Víctor, Israel, Marta, Yolanda, Frank, Isa, Ada, Irma, Pablo, Mustafa, Pilar. Para que nadie silencie nuestra voz ni nuestro arte. Ahora, alcalde, puedes, si quieres, dejar tu huella y tu identidad. Yo les voy a dejar tu huella y tu identidad si quieres. Alcalde. Sí, está hecho en un punto que estamos viendo en el cole, que es el punto. Lo recordamos, lo recordamos. Buenos días, somos Carlos y Manuel del Colegio Aliadera de Guillén. En el presente curso escolar, nuestro centro ha elegido como proyecto dentro de la Agenda 2030 para trabajar entre todo el alumnado el ruido. Lo hemos seleccionado porque en nuestro colegio estudian niños con TEA, a los cuales les afectan los sonidos fuertes. Esos niños tienen derecho a la igualdad en el aprendizaje, tal y como nos indica el artículo 9.2 de la Comunidad Europea. Este artículo dice que el ruido no afecta a todos por igual. Quienes tienen dificultades de aprendizaje, problemas de atención, audífonos o alta sensibilidad sensorial, necesitan aún más un ambiente tranquilo. Crear espacios donde todos puedan aprender es un compromiso con la equidad. Nuestro eslogan es: por un colegio que escucha, por un aprendizaje que respete y por un futuro con menos ruido. Siguiendo con el hilo de los derechos del niño, el artículo 45 de la Comunidad Europea hace referencia al derecho al medio ambiente saludable, donde el sonido también forma parte del entorno. En nuestro centro escolar controlamos los ruidos en patios, pasillos, comedores y espacios comunes. Lo medimos con varios sonómetros. Aquí hemos traído uno de ellos. Desde que comenzó el pleno hemos llegado a 175 decibelios, que superan los 85, de los cuales se comienza a dañar nuestros oídos. Os vamos a proponer cuidar nuestra salud durante unos minutos y vamos a intentar entre todos reducir el ruido al máximo. Silencio unos minutos, por favor. De 100 decibelios hemos bajado hasta 30 decibelios. Con este acto hemos trabajado también el derecho a la salud indicado en el artículo 15 de la Comunidad Europea, donde nos indica que el ruido constante provoca estrés, cansancio,
falta de concentración y puede afectar al sueño y al estado de ánimo. Cuidar el ambiente acústico del centro significa proteger nuestra salud física y emocional. Muchas gracias por vuestra colaboración. Un saludo desde el Colegio de la Olivarera. Bueno, una vez que habéis leído todos y habéis contado lo de los derechos del niño, yo os explico una cosa muy breve. En los plenos se suelen votar cosas. Se votan puntos del orden del día, que suelen ser puntos técnicos, se votan mociones de los grupos políticos, se votan declaraciones institucionales, propuestas de alcaldía, y yo creo que todo lo que habéis leído puede ser una declaración institucional de este pleno infantil y juvenil, y si os parece bien la votamos. ¿Estáis todos de acuerdo? Pues levantad la mano. Aquí se vota levantando la mano. Pues se aprueba por unanimidad. Y pasamos al punto tercero. Sí, tiene la palabra la concejal de Educación. Sí, bueno, una vez que os hemos escuchado, la verdad es que hemos estado viendo que muchos de vosotros habéis coincidido sobre todo en dos de los derechos fundamentales de los niños. Uno, que es el derecho a la escuela y a recibir una educación gratuita y educación de calidad. Y sobre todo también pues el derecho luego a la sanidad. Algunos los habéis significado muy bien, como han podido ser, por ejemplo, Manuel y Carlos. También nos ha gustado mucho la significación que han hecho de ese derecho tan fundamental como es el estar protegido contra todo tipo de violencia, como han hecho Cristina y Roser, pero si me quedo una de las frases que me ha gustado mucho que han dicho, que ha sido Marcos, es que los derechos no son regalos. Entonces, quedaros con esa frase, los derechos no son regalos, es algo que todos tenemos que tener. Sí. Muy bien, muchas gracias, estoy también de acuerdo. Y pasamos ahora sí al punto tercero, ruegos y preguntas a cargo de alumnos de educación secundaria o bachillerato. ¿Hay alguno de bachillerato? Sí, sí. Aquí y ahí. Vale, bien. Pues, ¿por dónde empezamos? Aquí algunas se van a poner en un aprieto porque son exalumnas mías, gente con mucha capacidad, muy inteligente, muy trabajadoras y con muchas inquietudes, así que seguro que te van a poner en más de un aprieto, como pueden ser Davinia, como puede ser Silvia, Salma, que la tengo por allí también, así que prepárate, alcalde. Creo que nos va a poner en aprieto todos, no solo los que han nombrado. Os cuento, los ruegos y preguntas se suelen hacer al final del pleno, y o se contestan todos juntos al final o se contestan en el pleno siguiente, porque muchas preguntas pues, requieren consultas a los técnicos del ayuntamiento o requiere alguna gestión. Entonces se suelen contestar muchos de ellos, muchos de los ruegos y preguntas. Los ruegos no se contestan normalmente, los ruegos son ruegos y se intentan hacer, y las preguntas requieren muchas veces información y se contestan o al final del pleno o en el pleno siguiente. Como no vamos a esperar al final del pleno siguiente y sois muchos y esperar al final del pleno también es un poco complicado, si os parece bien contestamos conforme vais haciendo las preguntas o los ruegos, se anotarán y voy intentando contestar. Y como veo que aquí hay concejales también que tienen competencias delegadas, pues a lo mejor le pongo en un aprieto en vez de a mí a alguno de ellos. Así que, ¿por dónde empezamos? Empezamos por este. Del préstamo que se aprobó en el último pleno, ¿cuánto dinero va destinado a inversiones para los jóvenes? Buena pregunta. Pues mirad, dentro de ese presupuesto, un presupuesto, vamos a empezar por el principio, dentro de ese crédito especial que se ha pedido, que se ha aprobado en pleno de este ayuntamiento, se han aprobado 5 millones de euros para diversas actuaciones. Mucho va las necesidades urgentes que tiene el municipio, por ejemplo arreglar caminos, bueno, aquí casi todos sois de Llín, pero hay gente que sois de las pedanías, de Iso, de Agramón. Ellos saben que hay muchos caminos, muchas calles y carreteras, porque hay que arreglarlas. Muchas de las carreteras no son del ayuntamiento, por ejemplo son de la Diputación, y bueno, de vez en cuando les vamos pidiendo arreglos, pero los que son calles y carreteras y caminos del ayuntamiento, pues muchos están en una situación que requiere una inversión extraordinaria, por eso se ha pedido un crédito. Pero me has preguntado exactamente por los gente joven, ¿verdad? De niños para arriba, niños jóvenes. Pues mira, la partida más importante, además la más importante, dentro de los 5 millones, 1.150.000 euros va para un edificio que se quiere hacer al lado de la piscina cubierta, en un solar que hay donde se suele aparcar, que va a ser un edificio para distintas funciones. Y dentro de las funciones que se quiere hacer, pues los jóvenes, lo tenemos que definir todavía con los técnicos del ayuntamiento, pero los jóvenes vais a tener una parte muy importante donde podréis hacer actividades. Creo que te he contestado más o menos. Venga, siguiente.
Yo le quería preguntar si tiene previsto ampliar la oferta de formación profesional en EGIN, por ejemplo, como un grado de electromecánica, y así los jóvenes en EGIN que quieran estudiar esos grados no tengan que cursar en sitios como Albacete o mejorar una movilidad hacia esos sitios públicos. Vale, has preguntado dos cosas, formación y movilidad. Primero, aclarar que la formación profesional no depende del Ayuntamiento de EGIN, la formación profesional depende de la Consejería de Educación y empleo también, depende de qué tipo de formación, pero la que tú me has preguntado concretamente, que es continuación de la formación reglada, es formación profesional, depende de la Consejería de Educación. Desgraciadamente, el Ayuntamiento no tenemos competencias. Sí que hay promesas del Gobierno regional de mejorar la educación de formación profesional en EGIN, pero bueno, como me has preguntado qué va a hacer el Ayuntamiento, yo ahí no puedo entrar porque no sé los planes y lo que sé es que hay institutos con muy buena formación profesional en EGIN. Siempre desde el Ayuntamiento reclamamos que haya mejor formación profesional porque es la forma de que los jóvenes tengan un empleo más directo y más asociado al terreno y también que fomenta que se creen industrias en EGIN. En EGIN faltan industrias, pero también porque faltan trabajadores cualificados. El primer grado de cualificación de un trabajador es formación profesional, luego carreras universitarias también. Pero yo, por ejemplo, que estudié ingeniería, se notaba mucho el que venía a estudiar ingeniería habiendo pasado antes por una formación profesional. Tenía un concepto mucho más práctico de lo que es, una carrera técnica y se les daba muy bien, por cierto. Entonces, formación profesional nosotros no podemos darla como ayuntamiento, pero vamos a seguir reclamando que se mejore, porque, insisto, había una promesa regional de crear en EGIN un centro de excelencia de formación profesional y yo creo que además en mecánica pues es una de las salidas bastante importantes, electromecánica, mecánica y todas las ramas. Además, si estamos apostando en EGIN y su entorno por el regadío, que es una de las potencias económicas que tenemos ahora mismo, el regadío se está automatizando continuamente y requiere de puestos técnicos que lo gestionen, por ejemplo. Me has preguntado también sobre movilidad. Movilidad, hay algo que nos solucionaría de una forma radical la movilidad entre EGIN, Albacete y Murcia, sobre todo para los estudiantes, que sería recuperar el tren. Estamos en dos plataformas como Ayuntamiento de EGIN para presionar para que se recupere el tren y además no queremos que se recupere el tren como estaba antes, simplemente que era una conexión entre Madrid y Murcia y a veces Cartagena también, pero bueno, que no tenía buenas combinaciones. Lo que estamos pidiendo es un concepto de tren sin renunciar a ese que te digo, pero un concepto de tren de cercanías, que lo que haga es a los estudiantes y a los trabajadores que trabajan en Albacete o que trabajan en Murcia, les dé por horario y por frecuencia, les dé la posibilidad de subir a bajar en tren a Albacete y a Murcia, que son los principales polos ahora mismo de trabajo que hay y de formación. Así que estamos trabajando en esa línea. Nosotros tampoco tenemos competencias en lo que son los trenes, pero sí tenemos la posibilidad de reclamarlo y estamos en todos los foros posibles reclamándolo para recuperarlo lo antes posible. ¿Vale? Gracias. A nosotros nos gustaría proponer mejorar las instalaciones del campo de fútbol Eloy Jiménez. Porque muchas veces también viene gente de Toledo, de Ciudad Real, y al no haber un vestuario como tal, nos tenemos que ir a Santana o a la piscina cubierta y no damos buena imagen, la verdad. Muy bien, pues tenéis razón. El año pasado hicimos el esfuerzo de convertir un campo que estaba bastante mal en un césped artificial que está bastante bien. Si habéis jugado sabéis que está bastante bien, pero claro, el ayuntamiento, lo decía al principio del todo, no tenemos dinero para hacer todo lo que necesitamos a la vez. Entonces tenemos que hacerlo poco a poco y a veces ir a operaciones de crédito extraordinario. Dentro de esa operación de crédito que me preguntaba Esther antes, que son 5 millones, hay una partida de 200.000 euros destinado específicamente al Eloy Jiménez para crear vestuarios y mejorar las instalaciones. Y además la concejal, que no está por aquí ahora, que está en otras cosas, la concejal de deportes ya ha comprado, tienen que llegar ya otras 80 gradas. Aparte de las gradas que hay, otras 80 gradas y 200.000 euros para el año que viene a hacer los vestuarios. ¿Os he contestado? Sí. Vale. ¿Cómo se está abordando el problema de la vivienda asequible en EGIN? Pues mira, eso es un tema muy complicado,
El gobierno nacional lleva años diciendo que lo va a resolver y no lo resuelve, con lo cual los gobiernos locales tenemos más complicado hacerlo. No es una competencia tampoco de un ayuntamiento, sobre todo un ayuntamiento pequeño, y tampoco tenemos de un parque de suelo muy grande como ayuntamiento de allí. Pero sí que hay una previsión de ayudas estatales. Por eso digo que el gobierno nacional está años planteándolo, pero parece ser que sí, que hay unas ayudas nacionales que nos permitirán, cuando salgan, lo veremos si es verdad, nos permitirá a los ayuntamientos ofrecer el poco suelo que tenemos, pero que tenemos suelo, ofrecerlo para que iniciativas privadas con subvenciones puedan hacer viviendas sociales. Viviendas sociales que además habría que definir qué tipo de vivienda social es. No estamos hablando de viviendas, no sé cómo decirlo, viviendas solo orientadas a gente que no tiene recursos, sino orientadas también a jóvenes, orientadas a gente que tiene poca disponibilidad de acceder a una vivienda, porque hoy en día la vivienda es cara. En Ellín, de hecho, se están haciendo ahora, después de muchos años, algunos edificios de viviendas. Se está terminando uno detrás del teatro, hay licencias, porque yo soy el concejal de urbanismo también, hay licencias para hacer edificios nuevos, que eso hacía años que no pasaba. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay demanda. Y además había, lo que sí hay, muchos solares privados. Solares son esos terrenos donde se puede construir, pero que son privados, no son del ayuntamiento. Y entiendo que no se construya porque había poca demanda, poca gente que quería acceder a una vivienda nueva. Ahora está habiendo licencias y eso es una buena señal, porque si se crean o se hacen más viviendas, sean sociales o no sean sociales, cuanto aumenta la oferta, baja el precio, porque cuando hay más disponibilidad se pueden bajar los precios porque los que hacen las casas las quieren vender, y si hay mucho donde elegir, pues o bajan el precio o no se venden, y eso es buena señal. Pero si llegan esas ayudas estatales sería un muy buen síntoma, porque el ayuntamiento podríamos por lo menos optar a poner a disposición terrenos propios para que empresas a precios moderados, porque el suelo bajaría el precio, o sea, obviamente el precio del ayuntamiento del suelo es bajo, y habría más viviendas para la gente joven. Estamos en ello, a ver si lo conseguimos. Bueno, mi pregunta tiene que ver con los derechos del niño. Vale. Y es cómo trabaja el ayuntamiento para prevenir el acoso escolar y promover un entorno seguro para los niños. Bien, pues seguro que en algún momento habréis recibido alguna charla, puede ser de juventud. Bueno, el ayuntamiento tiene distintos servicios, que sí son competencias del ayuntamiento. Tenemos servicios sociales, tenemos juventud, está la Concejalía de Educación y tenemos la policía también local, y todos ellos hacen charlas de vez en cuando, tenemos programas anuales de charlas en los colegios y en los institutos, pues un poco, bueno, también la Policía Nacional, pero no depende del ayuntamiento. Esas charlas van orientadas a prevenir y poder detectar esos casos de acoso o de bullying en los colegios. En el momento que se produce un problema de acoso o de bullying, ya es un delito. Entonces ya entra la Policía Nacional o Guardia Civil, pero en este caso principalmente la Policía Nacional. Y entonces lo que hay que hacer es denunciar, pero aquí tenéis equipos directivos y profesores y maestros y maestras que saben muy bien, tienen los protocolos. Yo he sido profesor también de secundaria, tenemos unos protocolos establecidos en los centros y bueno, normalmente se detecta. A veces es difícil, también es verdad, porque el bullying y el acoso con el ciberacoso ahora, hoy en día, sale también de las aulas y a veces es difícil detectarlo, pero si lo detectáis en algún momento hay mecanismos para poder denunciarlo y se puede ayudar. ¿Qué hace el ayuntamiento? Prevención, sobre todo prevención, porque nos preocupa el problema y lo que queremos es poner los recursos que tenemos de psicólogos, de trabajadores sociales y de policías locales, por lo menos informando de esos tipos de acoso que hay y de los mecanismos que hay para poder evitarlos. Sí, y le doy la palabra a Dolores Valencia. Sí, ahora también recientemente se ha constituido aquí una asociación que es a nivel comarcal, que se llama Más Visibles, que lo que pretende o dentro de sus objetivos son precisamente eso, la lucha contra el acoso escolar. Entonces está pendiente desde el ayuntamiento de colaborar con ellos cediendo un local, y una vez que esté ya todo hecho empezarán a mantener reuniones con los centros educativos y con las familias, sobre todo eso para informar cuáles son los pasos que tenéis que seguir cuando tengáis algún síntoma de acoso en el colegio, tanto puede ser alumnos o padres o incluso profesores los que contacten con ellos. Entonces ellos van a tener, aparte de psicólogos, van a haber también abogados para cualquier tipo de ayuda legal. Muy bien. Estrella.
Te he pillado bebiendo agua. Hola, me llamo Estrella y me gustaría que se organicen cursos de RCP, porque me parece... ya se hacen en los centros, pero me parece que también estaría bien que se hicieran para los demás pueblos. Vale. Más cursos de FP. Te he oído, ¿no? Bien, de formación profesional. ¿Hay centros? No. No te he entendido entonces. Cursos de RCP no, sino que se organicen... ¿Cómo me explico? Cursos de RCP, de qué hacer, cómo actuar. No me refiero más a escuela, sino qué hacer para los demás ciudadanos. ¿Me explico? No del todo. ¿De qué? Orientación. Ah, de orientación. Ahora sí. ¿De qué hacer para estudiar y para...? Vale. No. ¿No? ¿Qué hacer, por ejemplo, si a alguien le da, yo que sé, se desmaya? ¿Y qué hacer para que los demás estén preparados? Porque allá se hacen centros, pues me parece que también estaría justo para los demás. ¿Me explico ahora? Vale. Ahora te he entendido, Estrella, ahora te he entendido. Perdona. Sé que estoy un poco sordo, cosa mía. A ver, ¿cómo reaccionar en un caso de emergencia sanitaria? ¿Verdad? Cursos para si a alguien le pasa algo y tal. Vale, yo en los centros educativos, ¿te refieres a los centros educativos o en general en ellos? No, en EGIN, en los centros ya se hacen, pero por ejemplo hay algunos ciudadanos que no van a la escuela y no saben. No, entonces, vale. Bien, pues la sanidad tampoco es una competencia del ayuntamiento, pero obviamente nos preocupa. Pues se puede estudiar dentro de los programas de juventud, por ejemplo, pues hacer cursos, me parece una buena propuesta, hacer cursos para que la gente joven y no tan joven pues sepa reaccionar en un caso de emergencia. Que me consta que en los centros de salud pues de vez en cuando sí que hacen cursos de ese tipo, en los centros educativos yo he estado en alguna vez que sí se ha dado indicaciones, pero a lo mejor, como bien dices, no todo el mundo está en un centro educativo, no todo el mundo va a un centro de salud y necesita saberlo. Me lo apunto como idea, que no me parece nada mal. Gracias, Estrella. Y si no es mucho pedir que cambien las puertas de los baños de la entrecultura, porque de la ESO, por favor. Que se rompen de vez en cuando, ¿verdad? Sí, las puertas de los baños de la ESO de entrecultura sé perfectamente que de vez en cuando se rompen. Pues bien, pues lo apuntamos como Dime, Estrella, dime más cosas. Y esto nuestro planeta nos lo va a agradecer, más papeleras. Sé que ya hay, pero con más lo cuidamos nuestro... ¿Pero en el centro o fuera? No, fuera, me refiero a la ciudad y eso. Vale, me has tocado un tema sensible. Estoy de acuerdo, que faltan papeleras. Faltan papeleras porque la gente tira los papeles al suelo. Pero te puedo decir un secreto, yo que me gusta viajar, yo voy a países que no hay papeleras. Y no hay ni un papel en el suelo. ¿Por qué será? Porque la gente no tira papeles al suelo. Hay papeleras en Ellín, faltan, obviamente. Sí, papeles en el suelo porque faltan papeleras, pero no podemos tener una papelera cada metro. Independientemente, aunque haya papeleras cada metro, yo he visto, todos los días, lo veo, gente que tiene un papel y una papelera y hace pum, porque le da igual. Aquí vosotros tenéis un papel importantísimo, concienciar. Hay gente que vacía los cubones, bueno, pasan muchas cosas en Ellín, obviamente. Pasan cosas que no pasan en otros sitios, y sí pasan en otros sitios. Cosas que lo que pasa en Ellín pasa en otros pueblos cercanos. No sé, yo que me muevo mucho por los pueblos cercanos, podéis ir a cualquiera, Cieza, Jumilla, Almansa, pasa lo mismo que en Ellín. Pero vas un poquito más para arriba, que yo he viajado y he vivido muchos años, 10 años en el norte de España, y no pasa lo que pasa en Ellín. Es un tema también de concienciación y de educación. Insisto, hay países en Europa que no hay papeleras. Búscalas, no las vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Hay países en Europa que solo recogen la basura una vez al día. Una vez a la semana. Y no ves basura por la calle. La gente guarda la basura en su casa y el día que toca, sacan la basura. Es un tema también de educación. Estamos acostumbrados a que como hay barrenderos, el papel que tiramos al día siguiente o a los 3 días desaparece. Pero tiramos el papel. ¿Habéis pensado alguna vez? ¿Por qué tiramos el papel? Hay gente que guarrilla y en su casa también lo tira al suelo, pero no es lo normal. Gente en su casa no tira el papel al suelo. Lo tira a una papelera, lo tira al cubón, o no lo tira directamente. Pues tenemos que pensar todos que sí, efectivamente, me apunto, faltan papeleras. Pero es que en realidad deberían sobrar todas. No debería hacer falta papeleras, porque hay otros sitios, insisto,
que no hay papeleras y están limpios totalmente. ¿Por qué en Ellín no? Si queremos un pueblo mejor, tenemos que hacer todos un poquito de nuestra parte. Mientras tanto, faltan papeleras. Lo apunto. Gracias. Salma. ¿No? Ya lo ha dicho todo Estrella, ¿verdad? Perfecto. Pues buenos días a todos. Nosotros somos Miguel Navarro y María José Muñoz, que venimos del Colegio de la Enseñanza. Y pues me gustaría preguntar a la alcaldía dos cositas. Pues mira, como ya sabéis, en Ellín hay muchos estudiantes y mucha gente que aparte de la FP, el bachillerato y los demás estudios, quieren hacer oposiciones. ¿Qué pasa? Que en Ellín no hay ninguna academia preparada para las oposiciones y la gente que tiene que hacer oposiciones se va o a Albacete o tiene que optar por una academia online que son bastante más incómodas. Entonces me gustaría saber si el ayuntamiento tiene algo pensado para ese tipo de estudios o algún avance en ese terreno. Y también me gustaría hablar, como ya has mencionado antes, sobre el tema del tren. Ya has dicho que el ayuntamiento está presionando para ello, pero me gustaría que nos explicaras un poco más cómo se está haciendo, porque de verdad creo que es algo muy importante y que es muy necesario. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Pues mira, los dos temas. Primero, academias. Academias son privadas. Entonces, nosotros tenemos un centro de formación municipal que estamos trabajando en asociación a veces con empresas privadas para dar formación. Pero una academia que es privada, el ayuntamiento no la puede montar. Esto es como todo. La oferta y la demanda, lo que decía antes. Si hay muchos ellineros, ellineras que quieren opositar, les saldrá rentable a una academia, que hay academias, hay academias de formación, pero a nivel secundaria, primaria, secundaria, apoyo al estudio, sobre todo. Falta lo que dices de oposición, preparar oposición. Oposiciones de todo tipo, oposiciones para gente que ha estudiado universidad o que no, para policías locales, tal. Lo que sea, iniciativas privadas. Por ejemplo, lo sé porque llevo la concejalía también de seguridad, que hay policías locales de Ellín que hacen como academia, dan formación para la gente que quiere presentarse a las oposiciones de policía local a nivel Castilla-La Mancha. No es una academia, pero están organizados para hacerlo. Bien, es una opción. Tú te refieres a una academia. Yo que he estudiado las posiciones, por ejemplo, de secundaria y alguna más, que me he preparado también, pues he ido a Albacete. Sí, he tenido que ir a Albacete, a una academia privada en Albacete para preparármela. En Ellín falta. Ellín, el problema que tiene es que tiene un tamaño mediano. Ellín no es pequeño, no es un pueblo pequeño, pero Ellín no es una ciudad grande. Entonces, hay servicios que tiene la ciudad grande que por número de habitantes es muy difícil que las empresas privadas vengan y den ese servicio. Pero si vienen y las dan, nosotros estamos haciendo, por ejemplo, de formación, estamos cediendo aulas del centro de formación para dar cursos de muchas cosas, no solo podría ser, incluso de academias. Es que hay una academia que prepara allí, me estaban mirando Pedro García, porque es el concejal que lleva el centro de formación, hay una academia. ¿Qué cursos da esa academia, Pedro? De administrativo. Por ejemplo, están preparando cursos de administrativo. Es un profesor de academia que alquila él para dar clase a un grupo de alumnos y alumnas suyos en el centro municipal y se lo alquilamos. Hay un precio público que lo pagan y si hay disponibilidad, que la hay, se hace. Me consta que en la Casa de la Cultura, pues en la sala de estudio, pues también me consta que hay preparadores que han preparado gente, porque al final son salas que están disponibles y se pueden usar sin coste alguno. Lo que pasa es que no es lo más adecuado, es una actividad ya comercial que eso habría que pasar por otro tipo de situaciones o de sitios. Pero es que no te puedo dar de solución a eso porque es un tema privado, es una iniciativa privada que, insisto, cuando vienen a pedirnos ayuda se la damos. Le ofrecemos espacios municipales, con precios públicos muy asequibles y los suelen utilizar. Y luego, lo del tren, ¿qué está haciendo el ayuntamiento? Pues mira, hay dos plataformas, te cuento varias cosas. Hay dos plataformas, una más centrada en Murcia y otra más centrada en Albacete. Ellín está en medio, como sabes, y estamos en las dos plataformas. De hecho, este jueves hay una concentración en Cartagena de la plataforma de Murcia reclamando la reposición del tren. La hacen en Cartagena porque el tren de Ellín acaba en Cartagena y se va a reclamar parte de la reposición del tren entre Albacete y Cartagena, entre Chinchilla y Cartagena es
la línea histórica, pero bueno, ahora en realidad es entre Albacete y Cartagena. Aparte de reclamar eso, pues que terminen las obras de Murcia, la conexión con Almería, muchas cosas. Y luego estamos en una plataforma en Albacete, un foro social también, donde estamos sindicatos, patronales, ayuntamientos, también haciendo actuaciones. Independientemente, el Ayuntamiento de Ellín, los concejales del Ayuntamiento y todos los grupos políticos y la plataforma por la recuperación del tren, que es una plataforma vecinal, no tiene nada que ver con el Ayuntamiento, es una plataforma de vecinos de Ellín, que se ha formado, pues hacemos concentraciones. Hace escasas 2 semanas hubo una concentración en la Plaza Santana reclamando para dar visibilidad. Hemos tenido iniciativas en el Senado, y eso ya como grupos políticos particulares, iniciativas en el Senado, iniciativas son mociones para que se restablezca el servicio, que han sido aprobadas en el Senado, pero que bueno, pues no han tenido, eso yo te hablo ya de hace más de un año, que no ha tenido recorrido. Iniciativas, mociones en el Ayuntamiento de Ellín, en la Diputación de Albacete, en las Cortes de Toledo. Más allá de presión política y mediática, no podemos hacer más porque las competencias ferroviarias son del Gobierno de España, obviamente, pero cada mes que pasa pues se acerca más a la solución. Porque al final los trenes están cortados, porque en Murcia están haciendo unas obras que la están acabando, y la lucha que tenemos que hacer es para recuperar, como decía antes, no el tren sin más, sino un tren que nos sirva a todos. Un tren que nos sirva a todos es buenos horarios y buenas frecuencias. Y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es utilizarlo, porque no deja de ser un servicio público, sí, efectivamente, pero operado por una empresa no pública, pero una empresa comercial. Que si no lo utilizamos, bajarán la frecuencia, bajarán el número de trenes, las plazas, y lo que hay que hacer es utilizarlo para demostrar que realmente necesitamos el tren. Yo creo que queda menos para poder ver el tren recuperado en Ellín. Vamos a ver si es verdad. ¿Vale? Gracias, Miguel. Bueno, José. Bueno, pues por mi parte quería plantear la siguiente pregunta. ¿Qué planes urbanísticos se podían emplear para revalorizar el casco antiguo y darle el valor que se merece como patrimonio cultural? Vale. Sabía que me vas a preguntar algo del casco antiguo. Mira, el casco antiguo tiene muchas ventajas y problemas. Y incluso alguna de las ventajas que tiene, inicialmente se planteó como ventaja, sigue siendo ventaja, pero genera problemas también. Y te explico por qué. El casco antiguo de Ellín es un BIC, bien de interés cultural. Eso significa que está protegido. El problema es que está protegido íntegramente. Hay una línea imaginaria que recoge muchas calles del casco antiguo, por aquí por detrás, por el borde del Raval, sube casi hasta San Rafael, por detrás del castillo. Todo está protegido. Todo está tan protegido que es dificilísimo hacer nada. Claro, cuando digo nada, es nada. Os pongo un ejemplo. Aquí, la calle que sube, por aquí, la lateral del castillo, de la iglesia, hace 1 año y pico estuvo 6 meses cortada, porque se caía una casa, la casa se caía. Y Cultura, porque es un BIC, no dejaba ni hundirla, ni los dueños querían reponerla porque no había forma, porque se hundía, se hundía, tenía termitas y se estaba cayendo. De hecho, se cayó, se quedó la calle cortada. Estuvimos 6 meses, que tiene tal figura de protección que nadie en Albacete se atrevía a decir que tiraran la casa. Los dueños no tenían dinero para levantarla porque es que se estaba cayendo, había que tirarla para levantarla otra vez. Y al final, bueno, se llegó a una solución de compromiso que hubo hasta informes de bomberos, porque es que se caía la casa. Hubo que cerrar la calle, ya os digo, 6 meses y no se podía hacer nada. Eso genera problemas, porque el que, por ejemplo, cuando se está habitando una casa nueva en el casco antiguo, a la gente que la habita va al casco antiguo, quiere arreglarse la casa, normalmente quiere hacerla habitable. Las casas del casco antiguo son antiguas, entonces no son muy accesibles. Pues algo tan básico como que alguien que tiene problemas de movilidad rebaje un escalón para poder entrar a su casa, algo tan sencillo como eso, requiere meses y meses de trámites, de informes, de esperas, de proyectos que hay que pagar. Normalmente quien vive en el casco antiguo tiene pocos recursos porque son casas pues bueno, antiguas, con poco valor realmente patrimonial, y tener que esperar ese espacio de tiempo y tener que hacer las inversiones de proyectos, pagarle a un arquitecto, esperar a que pues muchas veces dicen no lo hago. Y eso crea 2 problemas. Uno, o que la gente decide dejar de vivir en el casco antiguo,
o que la gente decide hacer obras sin supervisión en el casco antiguo, obras ilegales. Con lo cual, la figura de protección a veces va en contra de la solución. Me has preguntado por urbanismo, yo te estoy hablando de urbanismo, ¿eh? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no se puede hacer nada? No, sí se puede hacer. Sí se puede hacer. De hecho, es que con los plazos de la administración. Te explico algo tan sencillo como detrás de la Casa de Cultura hay una casa que se cayó, que da las escaleras que suben precisamente a la casa de tu abuela. Por eso sabía que me ibas a preguntar. Y ahí hay unos edificios, unos antiguos, que unos son privados, otros se los ha ido quedando el ayuntamiento porque la gente los abandona, no pagan los impuestos y al final no queremos quedarnos con casitas ahí porque no valen mucho. Y hemos pedido a Cultura que nos deje las casas que están muy mal, que se están cayendo, que nos deje tirarlas. Hace ya meses lo hemos pedido, no de ahora. Vamos a ver si nos contestan que sí. Que nos deje tirarlas para descubrir la torre que se ve al fondo, que no se ve ahora mismo porque está tapada por casas viejas que se están cayendo. Descubrir la torre, pero bien, o sea, con un estudio arqueológico que permita afianzarla y permitirá dos cosas. Primero, sanear el casco antiguo de edificaciones antiguas que no valen mucho y luego poder poner en valor lo que queda, que vale mucho del casco antiguo, que es pues, el entorno del castillo, las estructuras que quedan, que queda poco, pero queda, y bueno, darle otra vista al casco antiguo. Independientemente de eso, ahora mismo, aunque no es casco antiguo, pero es cerros históricos, en la calle Ave y la calle María estamos haciendo la calle nueva entera. Cuando digo la calle nueva es todo nuevo, saneamiento, abastecimiento, alumbrado, por supuesto pavimento. El ayuntamiento poco a poco va haciendo cosas, menos de las que el casco antiguo necesita, porque como es tan antiguo, desgraciadamente también es viejo. Entonces tenemos que ir avanzando, pero con los plazos que la administración, la superior a nosotros, que es la regional, nos deja, porque entiendo que lo que quieren es protegerlo, efectivamente, pero lo protege tanto que al final no avanzamos en hacer muchas cosas. A mí me gustaría poder hacer más. De hecho, tenemos otra petición, que es en la calle Ánimas, también una casa que se está cayendo, quitarla y ampliar una placilla que está abandonada, hacer una plaza muy bonita, con árboles. Yo lo que quiero es, las pocas cosas que me van dejando hacer, no que me van dejando hacer, por los tiempos y por los plazos, lo poco que se puede avanzar, hacerlo bien. Cuando digo hacerlo bien es quitar viviendas que ya no hace falta, pero manteniendo el trazado, porque lo que sí vale del casco antiguo, lo que más vale, es el trazado, pues un trazado mozárabe, un trazado antiguo, un trazado con mucha historia. Las casas, desgraciadamente, la mayoría no valen nada, porque si uno ve cómo están hechas de los años 40, 50, con termoarcilla, que no valen, históricamente no valen, solo ven los arqueólogos, no yo, ven que no valen, con lo cual dan el permiso para quitarlas. Y lo que hacemos es, lo que queremos hacer, que es lo que hemos pedido a Cultura, es que conforme vamos quitando casas que no sirven para nada, que no quiere nadie, dejar zonas de esparcimiento, zonas donde se puedan relacionar la gente, zonas que sean más habitables, con arbolitos, con sitios donde incluso algún juego infantil, que faltan, obviamente no hay espacio, son distribuciones antiguas donde no había plazas, son callejuelas, todo, entonces no hay espacio para poner un juego infantil, pues hacerlo un poquito más habitable. Eso también invitará poco a poco a que la gente siga suba más al casco antiguo, sea más visitable, tenga un poquito más de turismo y a lo mejor eso invita a que iniciativas privadas pues quieran, por ejemplo, abrir una tasca, abrir un pequeño bar, que eso le daría mucha vida. Al final al casco antiguo lo que le falta es la visión comercial. Vive mucha gente en el casco antiguo, vive mucha gente porque no ha dejado de vivir, hay casas que no, obviamente, pero hay muchas casas que sí, pero lo que falta es tiendas, comercios, lo que le da vida a un barrio y no sea simplemente algo residencial, sino que sea algo donde invite a vivir y a visitarlo, que eso es lo que nos falta. Urbanísticamente es lo que te puedo contestar. ¿Vale? Gracias. Buenos días, soy Davinia y yo hoy principalmente vengo con propuestas por parte de mis compañeros de clase y por mi parte también, como pueden ser crear actividades para nosotros los jóvenes, sobre todo talleres y actividades para gente entre los 16 y los 18 años, porque creo que principalmente se nos deja bastante al margen. Sobre todo cuando eres menor de edad no tenemos muchas actividades para hacer aquí por el pueblo. Para mi sorpresa, mis compañeros me han pedido un bingo. Un bingo porque dicen que puede ser algo entretenido o talleres por el estilo, como se hacen en las ciudades grandes, que son cines al aire libre y cosas por el estilo. Y ya como propuesta personal y de cambio, propongo también un cambio en las instalaciones deportivas, sobre todo en las pistas de atletismo,
porque bueno, yo ya no soy deportista, pero sí lo he sido y creo que las pistas necesitan una mejora. Pues te contesto a las tres cosas. Mira, actividades jóvenes. No sé si sabes que el viernes pasado se hizo una actividad en La Rosaleda para jóvenes de realidad virtual. Sí, no te apuntaste, ya lo veo. No. No podías, ya lo sé. De los dos hijos míos, el único que tenía edad para ir, porque el otro es muy pequeño, también estaba en poscomunión, no pudo ir. Bueno, no pasa nada. Pero se hacen de vez en cuando cosas, efectivamente. Volvemos a la pregunta de antes. ¿Es responsabilidad del ayuntamiento proporcionar de ocio a la gente joven y no tan joven? Sí y no. ¿Faltan actividades? Sí. ¿Falta un sitio donde hacer esas actividades? También. Por eso, lo que le contestaba a Esther, creo que fue, el tema de ese edificio multifuncional para hacer varias cosas, que no es un edificio deportivo, aunque está en lo de las zonas deportivas, es un edificio para muchas cosas. Ahí se podrían hacer ese tipo de cosas. Lo del bingo me ha encantado, pues a mí me parece súper divertido, o sea, me parece muy bien. Ahí en ese sitio se podría hacer cines al aire libre, en verano tiene sentido, en invierno pues hace frío, no sé, esas cosas se hacen por la tarde, necesitamos un sitio recogido, pues ahí podría ser. Además es un sitio céntrico, pero bueno, que es una idea, ¿eh? Ahora lo que hay que hacer es los proyectos, todavía no tenemos los créditos, se aprobó en pleno, los créditos ahora se tienen que sacar a licitación, los procesos administrativos son largos, no son, pero bueno, estamos hablando de 2 o 3 meses, podríamos tener la disponibilidad del dinero y mientras tanto los técnicos de la casa y alguno externo que tendremos que contratar, pues tienen que definir qué hacemos con ese dinero. Pero la idea la tenemos, que es hacer eso. Y las pistas de atletismo, pues me encanta que me lo preguntes, porque dentro de ese crédito de 5 millones hay 800.000 euros para hacer unas pistas de atletismo nuevas, totalmente nuevas. Cuestan el proyecto, tenemos un anteproyecto con un presupuesto orientativo de 700 y pico mil euros y el resto es para mejorar las instalaciones. ¿Vale? O sea que si no pasa nada, el año que viene estamos ejecutándolo. El plazo de ejecución son 4 o 5 meses, hay que sacarlo a licitación, tal, tener un poco de paciencia porque, insisto, los procedimientos administrativos son los que son, las administraciones tenemos que ir cumpliendo todos los plazos y si no pasa nada, a final del año que viene estaría hecho. ¿Vale? Sí. En lo que decías también de cine, este año se recuperó este verano el ciclo de cine Aburridos, que era una semana entera viendo películas en el anfiteatro del parque y este año de nuevo, si no pasa nada, se va a volver a hacer. Entonces eso será siempre a finales de agosto, es una entrada simbólica, no sé si será 1 euro o 2 euros y es para las noches de verano también. Entonces, pues desde aquí animaros también a que este verano, cuando sea que vayan los jóvenes. Silvia. Bueno, a ver, tengo algunas propuestas. Entre ellas, mejorar la seguridad y la iluminación del carril bici. Y bueno, las dimensiones a lo mejor es un poco más difícil, pero sobre todo la seguridad y la iluminación. También proponer sitios de reunión para hacer actividades, los jóvenes, como pueden ser boleras, pubs o incluso recreativos. Y bueno, talleres de habilidades digitales para sobre todo la gente que no termina de entender cómo manejar ordenadores, incluso los bancos, y mayor limpieza de las calles. Vale, pues son 4 cosas. Voy a contestarte a las 4, ¿vale? Carril bici, vale. El carril bici es un carril interurbano, entonces se puede mejorar la visibilidad, o sea, la iluminación, te refieres sobre todo en la zona urbana y periurbana, es decir, toda la salida de Yin, la entrada a ISO. Y entre medias, pues es un poquito más complicado porque requeriría un proyecto eléctrico un poquito más importante. Me lo apunto porque es una buena idea. Hay que mejorar poco a poco. Ya hacer un carril bici fue una mejora. Ampliarlo es muy complicado porque si te fijas la carretera se ha quedado sin arcén. Entonces es que realmente lo que habría que hacer es ampliar la carretera. Pero eso sí que es más complicado porque lo que se nos cedió al ayuntamiento, esa carretera era voy rápido. Esa carretera era de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y te hablo de años ya, yo no estaba alcalde, pero bueno, se cedió al ayuntamiento de Yin y se cedió con una modificación que se hizo donde se incluía un carril bici, se quitaba los arcenes a cambio de hacer un carril bici. Pero la carretera es lo que es, ampliarse más requeriría expropiaciones, es un poquito complicado. La mejora de la iluminación me parece necesario, me lo apunto como proyecto, vamos a ver cómo se puede ir haciendo poco a poco, pero bueno, tener un poquito de paciencia, pero hay que hacerlo. Por lo pronto sí se va a mejorar la iluminación de la salida de Yin, porque hay una zona que falta iluminación
Y bueno, los servicios técnicos del ayuntamiento están en ello porque eso sí que estamos. Vamos a ir poquito a poquito, pero es necesario y me lo apunto. Luego, sitios de reunión, boleras, pubs, todo son actividades privadas. Obviamente, yo que tengo hijos que empiezan a tener una edad donde van a salir y tal, pues también quiero que haya sitios de ocio para mis hijos, igual que para vosotros, pero es que falta iniciativa privada aquí en Ellín. Ellín tiene muchas cosas preciosas y muchas cosas buenísimas, y algunas no tanto, y es que falta mucha iniciativa privada, igual que falta industria, faltan empresas, no es que no haya, sino que faltan. Para la dimensión que tenemos como ciudad y como municipio, incluyendo las pedanías, faltan empresas. Pero también es verdad que hay ciudades del tamaño más o menos como Ellín, y pongo el ejemplo de Cieza, Jumilla, Mansa, las cercanas, que tampoco tienen una gran cantidad de ocio por el volumen de cantidad de ocio, quiero decir, para los jóvenes como vosotros. Si vienen empresas pidiéndome ayuda, las que necesiten, vamos a intentar, porque es verdad que una necesidad. En Ellín, para la gente joven, faltan cosas que hacer. Que la única opción de ocio sea esperar a los 18 para salir a un bar, a mí no me parece opción. Es una opción, pero que no, si es la única, estamos mal como sociedad. Entonces, vamos a intentar, como ayuntamiento, que haya empresas que quieran apostar por eso. Mientras tanto, el centro joven que se va a terminar, todas esas cosas, pues ayudarán. Pero ahí no cabe todo el mundo, obviamente. Jóvenes, yo no he hecho la cuenta, pero soy un montón. Y claro, un centro joven, con algunas actividades concretas, estamos hablando de actividades para 20, 30 personas, y los demás, ¿se quedan en la puerta mirando? No, hace falta más opciones de ocio. Estoy de acuerdo. Talleres de habilidad digital, me has dicho, ¿verdad? Me ha faltado la puerta que no la he apuntado, ahora me la recuerdas. Pero bueno, talleres de habilidad, estamos haciendo talleres en el centro de formación. ¿Están orientados solo para personas mayores de 18 años o sí? Los que tenemos ahora mismo, mayores de 18 años, tanto en el centro de formación como en las pedanías, estamos haciendo, ¿vale? Porque es verdad que los jóvenes tenéis más habilidad y los mayores pues les cuesta un poco más. Pero bueno, que con 18 años ya podéis entrar, porque además hay distintos niveles, no son cursos básicos, hay cursos básicos y ya avanzados. De hecho, ahora creo que va a empezar uno de ciberseguridad, ¿verdad? Sí, entonces hay opciones. ¿Por qué hacemos esos? Porque están financiados. A ver, vuelvo al principio, el ayuntamiento tiene el dinero que tiene, la señora interventora, que está aquí muy callada, nos deja gastar lo que nos deja gastar, y tenemos que buscar financiación. Entonces hay programas europeos, regionales, que intentamos coger todo lo que podemos para dar ese servicio. Así que te queda poco para 18. Y la última pregunta, que no la he apuntado, perdón. Era mayor limpiezas en las calles. Sí, venga. Limpieza. El otro día hicimos un pleno. No, perdón, lo tenemos el viernes. Hicimos la comisión previa al pleno, perdón. El otro día hicimos la comisión previa al pleno para un pleno que tenemos este viernes, el día 5, para iniciar el expediente de un nuevo pliego de servicio de limpieza viaria y recogida de basuras. El nuevo pliego incluye mejoras sustanciales. Pasamos de, lo digo un poco así de memoria, de 17 personas recogiendo cosas por la calle a 30, casi el doble. Pasamos de un contrato de 1 millón al año, de 1 millón casi 400.000 euros, 1.380.000, creo recordar. Pasamos de eso a casi 3 millones de euros al año, es decir, el doble. O sea, en Ellín hace falta más limpieza, lo decíamos antes, pues porque somos así. No voy a decir que somos guarros porque el alcalde ha dicho que somos guarros, no, pero somos así. Tenemos nuestra forma de ser que nos cuesta mucho mantener las cosas limpias y hace falta invertir más recursos en eso. Y lo vamos a invertir. Es que es necesario, porque sí, porque es una demanda social y es una necesidad del pueblo. Y además hay que llegar, que a veces nos olvidamos en Ellín, pero hay que llegar más a las pedanías. En Ellín se limpia poco, obviamente, por eso ampliamos el servicio, pero es que en las pedanías se limpia menos, porque históricamente se han mantenido más limpias, es verdad. Pero igual que cambia la sociedad en Ellín y no mantenemos limpias nuestras calles, en las pedanías tampoco, y hay que incrementar el servicio, con lo cual va a ser una mejora integral en todo el municipio. Bueno. Estamos acabando. Buenos días, somos María Martínez y yo Victoria y venimos en representación del Colegio San Rafael. Y teníamos una propuesta y una pregunta, la cual la propuesta ya nos la habéis contestado, ya que hemos coincidido con Silvia y con Davinia en torno al comercio joven. Y la pregunta pues la va a realizar María. La pregunta era que nos gustaría saber
qué planes hay para esta Navidad, que puedan participar los jóvenes para poder participar y esas cosas. Pues me gusta la pregunta porque me va a hacer descansar un poquito, porque tenemos aquí a la concejal de Comercio, que además lleva las actividades de Navidad y sé que se va a repetir. ¿Puedo decir algo o lo dices tú? Es que tú lo vas a explicar mejor. Ven aquí, dale, no. Que he dicho que iba a hacerlos trabajar y no les he hecho trabajar todavía. Te lo va a contar Raquel Tomás, la concejal de Comercio. Así que te lo cuento de primera persona. Bueno, buenos días a todos. Bueno, tenemos propuesto la Feria de Navidad como el año pasado y hay muchas actividades para jóvenes. Vamos a traer videojuegos, vamos a traer 3D, vamos a volver a traer el tren de la Navidad. Así que del 19 al 22 será la Feria de Navidad, pasaros por allí en horario de mañana y tarde, y el tren será del 22 al 27. Y luego Navilandia también para los más pequeños, ¿vale? Una cosa no quita la otra. Creo, ¿más o menos contestadas? El encendido de luces. El encendido de luces es este viernes. Por cierto, este fin de semana hay un congreso de fans de Eurovisión, de Eurovisivos, y entonces el encendido de luces va a ser el viernes a las 8 de la tarde, si no recuerdo mal. ¿8:30 al final? 8:30, bueno, venía a las 8, porque ahora ya movimiento. 8. Y luego se va a repetir el domingo por la tarde otra vez, ya con motivos más eurovisivos, con canciones de Eurovisión y tal, se va a repetir. Aprovechando que es el congreso, pues bueno, un guiño a ellos y por si alguien no ha podido estar el viernes, pues el domingo se repite el encendido, ¿vale? Aparte de que la iluminación está quedando bastante bien. Todavía estamos poniendo cosas. Hay gente que me ha preguntado, pero es que en tal sitio no, pues falta todavía que se está poniendo en la Plaza Santana, en la Plaza San Francisco, en la Cruz de los Caídos y no sé qué más. Algo falta más, o sea que hay más iluminación. Esta semana tenemos hasta el viernes para terminar de ponerla. Señora secretaria, dígame usted. A ver. Yo ahora mismo estoy empezando mis estudios de música en La Manda. Y estoy preocupada porque se empezó a construir un auditorio en el 2007 y ahora mismo está aún sin construir. Y me preguntaba que cuándo se podían retomar las obras. Buena pregunta. Os he hablado antes de las competencias que son del ayuntamiento y las que no. Bien, pues el auditorio es una obra regional, del gobierno regional. Efectivamente, se paralizó. Lleva muchos años paralizado y hay proyectos para volver a retomarlo. El problema es que hay que definir exactamente qué queremos. ¿Por qué? Porque el auditorio no es un auditorio, tal cual está construyéndose, o sea, tal cual se quedó. Ese edificio es un edificio que quería ser, igual me olvido de alguna cosa, pabellón, aparcamiento, sauna, pabellón, ¿qué más? Auditorio, más cosas. Al final le llamaban el palacio de todas las cosas, porque quería ser tantas cosas que al final el problema es que la función principal, que yo creo que hace falta en Ellín, que es un auditorio, pues la estructura del edificio, que lo que está hecho es la estructura, no la cumple. Es decir, hay que hacer modificaciones. Algo tan básico como que el techo, lo que está previsto en el proyecto es transparente, pues obviamente pues en un auditorio un techo transparente no es lo suyo. Tampoco la platea, donde están los asientos, tal cual está ejecutado, es llano, plano, y un auditorio pues tiene que tener un poquito de inclinación, si no, no ves, si no te tapa el de adelante. Pues cosas tan básicas como esas que son importantes, porque es un cambio. Bueno, y hay muchas más cosas, pues podría decir que los fosos de carga y descarga no permiten descargar tramoya. Tramoya es todo lo que hace falta para montar un espectáculo, pues no pueden entrar los camiones, se diseñaron mal, cosas así que requiere una modificación, no solo del proyecto, sino de la ejecución. Entonces, eso es una obra muy costosa. Insisto en que no es una obra del Ayuntamiento de Ellín. El acuerdo inicial, que es el que estaba más aprobado por Pleno, inicialmente, y una modificación posterior, la obra es del Gobierno regional, y lo que sí se compromete el Ayuntamiento de Ellín, o como esa petición inicial de hacer ese palacio de tantas cosas era del Ayuntamiento, lo que sí se comprometió el Ayuntamiento de Ellín en un acuerdo plenario del 2014 es de modificar el proyecto
y presentárselo a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que es quien tiene que hacerlo. Bien, pues ese proyecto no se modificó en ningún momento. El año pasado hicimos un intento porque modificar ese proyecto no estamos hablando de 5 o 10.000 euros, estamos hablando de 300.000 euros, para que os hagáis una idea, 300.000 euros. Más de lo que cuestan las actuaciones que hay que hacer en el Eloy Jiménez, para que me entendáis. 300.000 euros es mucho dinero. Entonces, tenemos que pensar muy bien cómo se define ese proyecto, porque lo que no podemos tampoco es quemar el cartucho. Como la obra no es del ayuntamiento, lo que le presentemos a la Junta y que lo quiera hacer, tiene que ser algo muy bien pensado. Entonces, vamos a pensarlo y a ver si este año podemos definir ese proyecto y que el ayuntamiento esté de acuerdo también, porque como os decía, es una obra importante donde, igual que hay una decisión plenaria que decidió cambiar el proyecto, tendrá que haber una decisión plenaria que apruebe ese proyecto, ¿vale? Debería estar acabado, por supuesto, pero hace muchos años. Pero bueno, vamos a intentar que en estos 2 años que quedan, y si hay alguno más, pues alguno más, tengamos todos un auditorio, no solo para la banda, sino para disfrutar del teatro, porque el Teatro Victoria es privado, no es del ayuntamiento, y se ha quedado pequeño, y necesitamos ya un sitio, no solo donde haya conciertos, sino donde haya teatro, el cine se puede crear en Teatro Victoria, no hace falta que el auditorio sea para cine, pero también que se pueda hacer cine, que se puedan hacer congresos importantes, cosas que en Ellín, pues hoy en día, pues con lo que tenemos nos apañamos, pero no podemos crecer, y es necesario ya. ¿Vale? Y señora interventora, ¿qué de usted? ¿No? Bueno, menos mal, porque la interventora siempre dice, no hay dinero. Bueno, pues le doy la palabra otra vez a Dolo. Venga, sí, Dolo. No, pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por vuestras intervenciones. La verdad es que se ve aquí que los mayores también tenéis una visión muy clara del tipo de ciudad que queréis y sobre todo pues esas inquietudes con las cosas que nos preocupan a muchos, como es el ocio juvenil, como es la limpieza, como es la prosperidad y cosas que hacen falta, como puede ser también un auditorio, más formación profesional. Así que eso dice muchísimo de vuestra parte, que los jóvenes sellineros estáis muy bien preparados y sobre todo pues que tenéis inquietudes y que os preocupáis por lo que hay en vuestra ciudad. Bueno, yo os agradezco las preguntas. Como veis, os he contestado como adultos, me da igual que tengáis la edad que tenéis, yo creo que tenéis ya suficiente madurez para entender las explicaciones y si no, podéis preguntar otra vez. O sea, que en un momento, si queréis, yo he contestado y que no os quedéis con mi contestación. Si tenéis dudas, ahora, aunque termine el pleno, me cogéis y me decís, oye, que esto que has dicho no me convence, yo lo explico otra vez, ¿de acuerdo? Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a dar unos diplomas, pero ¿cómo lo damos? Sí. Que sea rápido, que se tienen que ir. Sí, tenemos aquí para daros unos diplomas y ahora después nos hacemos también una foto todos juntos como viene siendo habitual en las escaleras del ayuntamiento. Sí, muchas gracias a todos, se levanta la sesión.